Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Ossiña y hoy hablaremos de uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX, John Stuart Mill. ¿Quién fue John Stuart Mill y en qué época vivió? Específicamente nacido el 20 de mayo de 1806 en Londres, Inglaterra, fallecido el 8 de mayo de 1873 en Avignon, Francia. Fue filósofo, economista y exponente inglés del utilitarismo. Vivió en Inglaterra durante la Revolución Industrial, en la expansión del Imperio Británico. Defendió la economía de libre mercado como la regulación de horarios laborales. De esta manera, promovía el bienestar social y la igualdad. También defendió la libertad individual en la democracia representativa, y la idea principal es la libertad de expresión. Él creía que la lucha entre libertad y autoridad es el rasgo más destacable de la etapa de la historia. Él defendió la libertad social como protección de la tiranía de gobernantes políticos. Muchas gracias. La sociedad de aquel entonces estaba dividida en clases sociales, claramente por la aristocracia, la burguesía y el proletariado industrial. La antigua sociedad clasista fue desplazada por una sociedad de clases basadas en la igualdad y, aunque persistían grandes economías sociales, la movilidad social era limitada, aunque la industrialización y la expansión de la burguesía abrieron algunas oportunidades para descender socialmente. Por otro lado, la organización familiar seguía siendo tradicional, con roles supermarcados, especialmente en la posición subordinaria de la mujer, que estaba limitada en las actividades domésticas y el matrimonio sin acceso a educación o derechos legales. John Stuart Mill. ¿Qué produce? Él consideraba que la producción debía estar guiada por la demanda del mercado y la utilidad de los bienes para la sociedad. Defendía la producción de bienes y servicios útiles, fomento de la industria y el comercio como medios de producción económico, la valoración del trabajo e innovación con motores de producción. ¿Cómo lo produce? Mill distinguía entre las leyes de las producciones naturales y las distribuciones sociales y modificables. Defendía la libre competencia con mecanismos eficientes. Él también reconocía la importancia del trabajo, el capital y la tecnología. Apoyaba en la propiedad privada, pero con reformas sociales, como lo eran las cooperativas y mejor distribución. Planteaba que el Estado podía intervenir cuando el mercado faltaba, como por ejemplo la educación y la pobreza. ¿Qué comercio? Mill era un defensor del libre comercio internacional. Sostenía que las naciones debían especializarse en producir lo que hacen mejor, que eran las ventajas comparativas. Proponía que el comercio internacional beneficiara a todos los países involucrados, aumentando la eficiencia y el bienestar global. En resumen, John Stuart Mill propuso un modelo económico basado en la libertad del mercado, pero con sensibilidad social. Defendió la producción eficiente, en el libre comercio y una mejor distribución de la riqueza, buscando un equilibrio entre crecimiento económico y justicia social. Características políticas claves en el pensamiento de John Stuart Mill. La libertad como principio central para Mill. La libertad individual es el valor más elevado a base de una sociedad próspera.
Su famoso principio del daño establece que el único propósito por el cual se puede ejercer legítimamente el poder sobre cualquier miembro de la comunidad civilizada contra su voluntad es para prevenir daños a otros. Esto significa que los individuos deben ser libres de actuar como deseen siempre y cuando sus acciones no perjudiquen a terceros. Sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. Límite de la autoridad. Mill fue un firme defensor de limitar el poder del gobierno y de la sociedad sobre el individuo. Creía que tanto el poder político como la opinión pública podrían oprimir la individualidad y la diversidad del pensamiento. Principio de daño. Como se mencionó, la autoridad es legítima para invertir cuando las acciones de un individuo causan daños a otros. Esto excluye la interferencia por el bien propio del individuo por consideraciones morales que no afecten a terceros. Importancia de la discusión libre. Mill defendía la libertad de expresión de pensamientos sin restricciones, incluso para ideas consideradas impopulares o erróneas. Argumentaba que suprimir la opinión, por muy equivocada que parezca, impide la oportunidad de descubrir la verdad o de reafirmar las propias creencias a través del debate. La diversidad de las opiniones es esencial para el progreso social y moral. ¿Quién ostenta el poder? El gobierno representativo. Soberanía popular. Mill se inclinaba por el gobierno representativo, donde el poder reside en la última instancia en el pueblo a través de representantes elegidos. Sin embargo, era una democracia ciego, quien le ocupaba el privilegio de la tiranía en la mayoría. Función de los representantes. Los parlamentos y senados deben ser lugares de debate público y discusión de las diversas opiniones de la población, actuando como guardianes de los profesionales que crean y administran leyes y políticas. Armonía entre lo individual y lo colectivo. Mill buscaba un equilibrio entre la libertad individual y el bienestar colectivo. Si bien defendía la soberanía, el individuo sobre su propio cuerpo y mente, también reconocía que la sociedad tiene derecho de invertir para prevenir daños a otros. El rol de la educación. La educación juega una característica política clave en el pensamiento de John Stuart Mill. La libertad como principio central. Para mí, la libertad individual es el valor más elevado y la base de una sociedad próspera. Su famoso principio del daño establece que el único propósito para el cual se puede ejercer legítimamente el poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es para prevenir daños a otros. Esto significa que los individuos deben ser libres de actuar como deseen siempre y cuando sus acciones no perjudiquen. Sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. La autoridad del poder, límites y privilegios. Límite de la autoridad. Mill fue un firme defensor de limitar el poder del gobierno y de la sociedad sobre el individuo. Creía que tanto el poder político como la opinión pública podían oprimir la individualidad y la diversidad del pensamiento. Podemos decir más de John Stuart. Prácticamente John Stuart fue uno de los defensores del utilitarismo, que lo aprendió prácticamente gracias a su maestro, un amigo de su padre, hablando del tema de la igualdad, de la filosofía, de la felicidad. Es lo que podemos decir del utilitarismo, que prácticamente es una revisión de las consecuencias que pueden haber en una situación que puede ser buena o mala, dependiendo de si es que se busca una felicidad sin dañar la felicidad colectiva de otras personas. Entonces, esto es prácticamente buscar un beneficio mutuo para todos, porque si en realidad yo busco un placer personal en el que afecto a varias de las personas, prácticamente esa no era la filosofía de John Stuart. Él decía que no había placer cuando el resto tenía que sufrir. O a su vez se buscaba el bien colectivo cuando la persona tenía que sacrificar su propio placer. Entonces prácticamente
esa no era la ideología del señor Jon Stewart. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir también del señor Jon Stewart? Que tenía mucho conocimiento y experiencias que las podía transmitir. Como al inicio les comenté, él tuvo que pasar una etapa a escondidas de un romance con Harriet Taylor, que en su momento estuvo casada, pero llegaron a tener un romance que tuvo que ser mantenido en secreto hasta que ella enviudó. Allí lograron casarse, pero lamentablemente este matrimonio no duró más que unos 5 años, ya que Harriet tuvo una enfermedad y falleció. Pero gracias a ella y gracias al conocimiento que juntos lograron mantener, ya que Taylor también era activista y creadora de grandes obras que en cierto modo también ella lleva su etapa dentro de la historia económica y filosófica. El señor Stewart pudo manejar varias obras, como es el tema de la libertad, el tema de la igualdad social, el tema de en que las mujeres deberían ser tratadas de la misma manera como son los hombres. No solamente en el tema del género del placer, sino en el género intelectual y en el género social que se manejaba en la época. Las características culturales también son otro punto fundamental. En la época victoriana hubo un auge en las expresiones artísticas y científicas, con un fuerte desarrollo en la cultura científica entre círculos burgueses y aristocráticos, influenciada por la figura de Michael Wright. Cabe recalcar que la transmisión del conocimiento se realizaba a través de la educación formal. Esta educación tenía limitaciones para las mujeres de esa época. Mediante la cultura escrita y la prensa que empezaban a tener gran influencia en la sociedad. Por otro lado, las características políticas y económicas son muy fundamentales. Adentrándonos a la parte política, podemos decir que estuvo marcada por la lucha entre la libertad individual y la autoridad del Estado. Económicamente fue la era de la revolución industrial y el auge del capitalismo, con la consolidación de la economía política como una disciplina científica. Mill fue referente clave para la economía clásica. En base al pensamiento económico de John Stuart Mill, podemos manifestar los siguientes criterios. Mill definió la economía política como el estudio de la riqueza y las leyes que rigen su producción y distribución. Estudió también cómo los salarios podían ajustarse para incrementar los bienes sociales, con un enfoque en las relaciones económicas, sin recurrir a modelos matemáticos complejos. En conclusión, podemos rescatar que John Stuart Mill fue un pensador importante que reflejó y cuestionó las tensiones de su tiempo, la lucha entre la libertad y la autoridad, la transformación social y económica, la necesidad de un progreso justo y sostenible. Su legado sigue siendo fundamental y para entender la economía política, la filosofía liberal y sobre todo los derechos Podemos hablar también del señor Jon Stewart, que prácticamente, como indicábamos, el tema de la libertad, el tema de la felicidad. ¿Qué decíamos? La felicidad prácticamente. Si la felicidad personal involucraba una afectación a la felicidad colectiva, esa no era un tema que manejaba en su ideología económica y filosófica. Es decir, para ganar una persona tenía que ganar el bien colectivo. Si ganábamos todos, ahí podíamos decir que había un tema de felicidad. Ya que si una persona en una familia era feliz y el resto de su núcleo no era feliz, pues no había una felicidad completa dentro del grupo.
Hablamos de la libertad, igual de la libertad individual, que también nos genera un tema de la libertad de expresión. Poder expresarnos libremente, hablar, hacer temas sociales, temas económicos, temas de negocios, en el que podamos manejarnos de forma libre y espontánea para poder sacar el mejor provecho de una situación. Todo esto generó el tema de ser economista, buscando la libertad y la felicidad basado en la igualdad, basado en el pensamiento de una libertad para hombres y mujeres. Eso es lo que he manejado sobre el señor Jon Stewart. Muchas gracias.